Buenas compañeros y tutor del curso Instrumentación. Para el paso 4 colaborativo se nos pide implementar un software en Proteus o similar, un sistema de medición de temperatura con un LM35. Se nos dice que diseñemos la etapa de amplificación para obtener 5 voltios para una temperatura de 45 grados. Bien, entonces, viendo las características del LM35, tenemos lo siguiente. El LM35 es un sensor de temperatura de precisión en grados centígrados. Características son que está calibrado directamente en grados centígrados, que la escala es lineal, por cada grado centígrado entrega 10 milivoltios, que se puede alimentar entre 4 a 30 voltios de continuo. Aquí en el encapsulado se puede ver la conexión. La pata 1 va al positivo, a la alimentación, la pata 2 referencia a tierra y la pata 3 es salida. Ahora, para amplificar la señal de ese elemento, cogí el amplificador de instrumentación, el AD620. El AD620 dice que tiene una ganancia entre 1 a 10.000, que se puede alimentar tanto positiva como negativamente entre 2.3 voltios a más o menos 18 voltios. Aquí vemos alimentación 7 positiva en la pata 7, alimentación negativa en la pata 4, entrada inversora en la pata 2, no inversora en la pata 3 y salida por la pata 6. La resistencia que determina la ganancia se conecta entre las patas 1 y 8. También dice que el ancho de banda es de 120 kHz. Otra característica bien importante es saber cómo se obtiene la ganancia o cómo se calcula la resistencia que determinaría la ganancia en el transistor. Aquí está la estructura interna del amplificador de instrumentación, que consiste de 3 amplificadores operacionales. Vemos que los dos primeros amplificadores de la primera etapa tienen dos resistencias R1 y R2. Esas dos resistencias determinan la ganancia y son idénticas. R1 y R2, el valor de cada una es de 24.7 kiloohmios, lo que permite que la ganancia sea programada con una resistencia externa. La ecuación de la ganancia entonces es G sería igual a 49.4, que es la suma de las dos resistencias, sobre RG más 1. Y la resistencia G sería 49.4 kiloohmios sobre G menos 1. Bien, entonces miremos acá el amplificador 620. Aquí están las fórmulas de ganancia y de resistencia para obtener la ganancia. Entonces se nos ha pedido, como ya sabemos, que para 45 grados se obtenga un voltaje de 5 voltios. Sabemos ya por las características del LM35 que por cada grado se obtienen 10 milivoltios. ¿Eso qué significa? Que para obtener un voltio, que serían 1000 milivoltios, entonces la temperatura habría que ajustarla a 100 grados. Entonces, para calcular la ganancia que necesitamos, aplicaríamos una simple regla de 3. Sería, si para 45 grados
obtener 5 voltios, entonces para 100 grados, ¿cuánto sería esa ganancia? Entonces despejando x sería igual a 100 por 5 sobre 45, lo que da 11,11. Entonces con ese valor calculamos RG. RG entonces sería 49,4 sobre 11,11 menos 1. Da una resistencia de 4.886,25 ohmios. Yendo al simulador en Proteus, entonces aquí tenemos el LM35 y el amplificador de instrumentación AD620. El LM35, la pata 1 está conectado a más 10 voltios y la pata 3 a tierra, y la pata 2 es la salida donde tenemos un voltímetro en milivoltios para ver de que por cada grado efectivamente entrega 10 milivoltios. Esa salida que entrega ese sensor va al amplificador AD620, a la entrada inversora que es la pata 2, mientras que la entrada no inversora que es la pata 3 la conecto a tierra. Asimismo la pata 5 se conecta a tierra y la pata de alimentación positiva es la pata 7, que lo alimento con 10 voltios, y la pata 4, que es la alimentación negativa, la alimento con menos 10 voltios desde esta fuente dual de más 10 y menos 10 voltios, y en el medio tierra. La pata 8, que sería la salida, en la pata 8 se obtendría un voltaje, pero sería negativo porque la entrada está por el pin, por la parte inversora. Entonces, para volverlo otra vez positivo, lo mando a un amplificador operacional que es el 741. Las características de ese amplificador son eh, tenemos que las entradas son la pata 2 inversora y la pata 3 no inversora. La pata 4 es alimentación negativa y la pata 7 es alimentación positiva. Y entre las patas 1 y 5 se ajusta el offset. Por la pata 6 se obtiene entonces ya la salida. Eh, la alimentación permite hasta 22 voltios alimentar ese amplificador. Para calcular la ganancia de este amplificador en esta configuración que necesitamos, que es de la manera inversora, tenemos entonces que para calcular la ganancia sería, según esto, RF sobre R1 menos RF sobre R1 daría una salida invertida. Y así se obtendría la ganancia en esta configuración, que es la que tenemos aquí este amplificador. Este amplificador, entonces, tenemos R2 sobre R3 en este caso, y ambas son de 2,2K, o sea que la ganancia sería simplemente 1. Es decir, el voltaje no se varía en amplitud y simplemente cambia el signo. Entonces vamos a poner a trabajar el simulador de Proteus para verificar todos esos valores. Bien, aquí para un grado, perdón, estamos midiendo 11 milivoltios. Eso es más o menos lo que dice idealmente que debe entregar 10 milivoltios. Con esos 11 milivoltios que entran por la tapa inversora, el amplificador de instrumentación entrega menos 0,12 voltios, pero vamos a llevarlo entonces hasta un voltio, hasta 9 voltios.
En 9 voltios ya tendríamos un voltio, 91 milivoltios para 9 voltios y menos un voltio para esos 9 voltios que acá se transforman en un voltio. Vamos a llevarlo ahora hasta 18 voltios, 18 grados, perdón. Para 18 grados se obtienen 182 milivoltios y ya obtenemos menos 2 voltios en el primer amplificador y 2 voltios en el segundo. Estamos comprobando de esta manera también que efectivamente la, sali- eh, la, la salida del sensor es lineal. Voy a llevar entonces ahora hasta 27 voltios, corresponde a 272 milivoltios y ya obtengo en el primer amplificador menos 3 voltios y en el segundo 3 voltios. Ahora lo llevo hasta 36 voltios y obtengo 362 milivoltios en la salida, menos 4 voltios en el primer amplificador y 4 voltios en el segundo. Ahora lo llevo hasta los 45 voltios, corresponde entonces con 452 milivoltios. En el primer amplificador obtengo menos 5 voltios y en el segundo más 5 voltios. Y eso es justamente lo que se pide en la guía de actividades, que para 45 voltios se obtengan 5 voltios. ¿Ves? Y se ha comprobado el funcionamiento del sensor. Muchas gracias por la atención.